Lo que ocurrió el viernes es dramático, por donde se le mire es dramático, aunque todavía no haya versiones finales, aunque la justicia todavía no se haya pronunciado, es dramático, pase lo que pase, porque nos polariza, porque agudiza las desconfianzas, porque hay un muchacho joven que se pudo haber matado de un golpe en la cabeza, caer a 7 metros contra el cemento. Afortunadamente no ocurrió nada más grave que algunas fracturas, que lo son, sin duda. En fin, por donde se le mire, porque vemos o sospechamos que a Carabineros le hace falta un refresh de verdad desde sus procedimientos en el momento del control del orden público, o cómo se maneja después en las versiones y cuando tiene que informar a las fiscalías, al Ministerio Público, en fin. Para eso es mejor entonces hablar con alguien que entiende y la necesidad urgente de modernizar Carabineros de Chile. Jorge Burgos, exministro, ex subsecretario del Interior también, que estuvo a cargo, estuvo viendo el tema de las policías directamente. Jorge, buenas noches y gracias por recibirnos. Matías, buenas noches, ¿cómo va? Muchas gracias por la entrevista. Sí, usted tiene toda la razón, fue un hecho dramático, bárbaro diría yo, primitivo, atroz. Y además ha producido efectos inmediatos, es muy complejo. En un mes donde había que entrar además particularmente con delicadeza, en un mes donde había que tratar de, no sé cómo decirlo, pero no es pisar huevos, pero era un mes complicado, digamos, no por el plebiscito, sino por el 18 de octubre, las cosas por su nombre. Y que parta así octubre es una calamidad, ¿no? ¿Cómo lo vio usted desde el procedimiento policial a lo que después ocurre, según informa la fiscal Chong, que ella cree que hay encubrimiento o intento de encubrimiento de parte de la policía? ¿Cómo lo ve? Bueno, probablemente para decirlo lo primero dentro de lo dramático de la descripción que usted hace, que yo por cierto comparto, digamos que la institucionalidad está funcionando y me parece una muy buena noticia que el Ministerio Público, la institución persecutora del delito, haya actuado con rapidez, con certeza, con urgencia, que el juez de garantía haya ordenado la cautelar más gravosa, es decir, la prisión preventiva. En consecuencia, eso me parece muy positivo. Desde luego, las primeras diligencias parecen indicar que a juicio del Ministerio Público, eso lo tendrán que determinar en definitiva las instancias judiciales. Estamos en presencia de un homicidio frustrado, a lo menos por dolo eventual, no solo por imprudencia temeraria, que sería más bien una cosa casi delictual. La definición, falta un poco para que se determine la definición, pero como quiera que sea, esto está funcionando. Y ahora yo creo que da cuenta de un problema mayor que ha tenido nuestra principal policía en tiempos de acciones de violencia. Hay que ponerlo en el contexto, porque obviamente no estoy justificando lo que ocurrió, pero eso ocurrió en un contexto de violencia, en una manifestación violenta, donde había lanzamiento de objetos contra carabineros, una corrida de carabineros, una corrida en un puente, que ya a mi juicio, no sé, yo no soy un experto, pero una corrida compleja en un puente con todos los que hemos pasado muchas veces, en mi caso durante 5 años por lo menos, sí, el puente Pío Nono, claro, son barandas muy bajas, con mucho riesgo de una corrida ahí, que una persona, ¿no es cierto?, por eludir la acción policial termine cayéndose, o peor todavía si es empujada, como parecen ser los antecedentes que en esta etapa procesal existen. No hay duda que hay un problema de funcionamiento de la policía frente a estos hechos y viene ocurriendo hace tiempo. Eso más otras cosas también muy profundas, muy estructurales, hacen bien indispensable acometer un proceso yo diría más que de modernización, de reforma de Carabineros. Probablemente la modernización es una consecuencia, pero yo creo que es mejor hablar de reforma. Creo que es una institución muy importante, muy esencial, pero que como todas las instituciones después de mucho tiempo requieren de reformas profundas. En los últimos años, Carabineros de Chile lo que ha recibido más bien ha sido apoyo de los distintos gobiernos que han habido. Yo siempre doy una cifra bastante aproximada, pero creo que bastante real. A comienzos de la recuperación democrática en Chile había algo más de 20.000 carabineros. Hoy día hay casi 60.000 carabineros. No creo que haya otra institución del Estado que haya crecido en esa magnitud durante estas 3 décadas. Eso es muy indicativo que hubo una apuesta al reforzamiento de carabineros, pero que no fue a lo mejor acompañada
de las modificaciones en su momento, de los grados de control civil, cómo nos metíamos más en los niveles de formación, los niveles de aplicación de doctrinas indubitadas respecto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. No es solo una responsabilidad de Carabineros, también creo que hay una responsabilidad del mundo político, y me declaro reo porque yo fui ministro, subsecretario, jefe de gabinete, he pasado una parte importante de los últimos 20 años o 25 años en el Ministerio del Interior. Pero eso hay que acometerlo ahora, y hay que acometerlo paralelamente, Matías, con tener presente que el funcionamiento de Carabineros es una cuestión básica, esencial. No es posible un país sin una policía, no es posible. Por eso yo he escuchado hoy día cosas que me alarman, porque uno tiene que ser crítico de estas cuestiones, pero de ahí a señalar que lo que hay que hacer es una refundación absoluta, lo que hay que hacer es estudiar la posibilidad de negarle el presupuesto 2021 a Carabineros. ¿Qué es eso? ¿Qué irresponsabilidad? No hay ninguna ciudad en el mundo, ningún país que funcione sobre la base de quitarle los recursos totales a una policía. Es un llamado a la autotutela, a la anomia del Estado, de la norma. Entonces yo pediría un poquito más de responsabilidad. Está bien que en el calor de un acto de esta brutalidad hayan reacciones fuertes de reproche, pero de ahí a pasarse a insensateces me parece muy, muy complicado, y uno no espera eso de los políticos. Jorge, uno cuando es ciudadano común y corriente espera mayor racionalidad, no tanta víscera. Se dicen cosas que me gustaría que las analizara usted. Por ejemplo, se dice que debe renunciar el director general. Me gustaría su análisis. Se dice que esta es una policía militarizada y que tendría que cambiar. A su juicio, ¿es verdad o no? ¿Y qué tendría que cambiar y si influiría o no en una situación mejor de Carabineros y la relación con la sociedad? Y la tercera, control civil, que usted la esbozó al pasar. ¿Sería distinto esto si Carabineros de Chile estuviera liderado por un civil, que entiendo que hay otras policías en el mundo donde sí ocurre esos tres elementos? A ver si alcanzo a retenerlos. A ver, mire, respecto de la renuncia o no renuncia del general director de Carabineros, yo creo que es un tema bien complicado de lanzar así dardos muy precisos. Hay que analizarlo un poco más. Desde luego hemos tenido un problema con la conducción de Carabineros en estos últimos 4 años. Si llegara a pasar que el gobierno, el presidente, no el gobierno, le pidiera renuncia al actual general director, bueno, habrá completado el actual gobierno 4 generales directores durante su mandato. Eso habla de un problema profundo, y que todo indica que los cambios sucesivos no han arreglado el problema. Entonces, no necesariamente el problema está por llegar y cambiar a la cabeza. Me ha llamado la atención hoy día que he visto que el respaldo ha sido un respaldo más tenue, ¿no? Cuando el portavoz dice todas las personas que dependemos de la decisión del presidente estamos en constante evaluación, hay algo indicativo que se ha pensado, que se ha analizado. Pero yo creo que ahí hay que ver los pros y contras. Carabineros es una institución, como decíamos, demasiado importante como para tensionarla permanentemente tanto respecto del mando. Cuidado con eso. Yo sería muy riguroso en el análisis para determinar la decisión de parte del presidente de la República. Respecto de la militarización, yo creo que es un tema que hay que debatirlo, ¿eh? Creo que el carácter más militar de Carabineros tiene algunas cosas positivas. Yo creo que la jerarquía de Carabineros es bien importante. Acabamos de presenciar aquí al lado, en la República Argentina, hace algunos días atrás, que la policía de la provincia, que es casi tan grande como la Policía Nacional chilena, tuvo 24 horas de huelga, donde dejó de actuar. En Argentina. Dejó de actuar. En Argentina. Sí. Dejó de actuar durante 24, hubo que ir a negociar como que se negocia con un sindicato. Entonces, hay que debatirlo, conversarlo, qué características de la militarización, qué otras no, qué características de la jerarquía, de la existencia de un orden muy establecido son positivas, cuáles son más discutibles. Pero llegar de buena a primera a decir, oiga, no, esto no tiene que ser así, cuidado, porque uno se puede pasar al otro lado donde ocurren cosas como que acabo de recordar, que son muy, muy complejas. Respecto al control civil, yo creo que más que pensar en una jefatura civil, yo más bien me inclino que lo que hay que hacer es un potenciamiento, una precisión del control de la autoridad política
de cuál depende Carabineros. Nosotros tenemos un Ministerio del Interior y Seguridad Pública que lo creamos en el 2011, a partir de la reforma de 2005, que traspasó la dependencia de Carabineros desde Defensa e Interior. Claro. Recién, 5 años después, se crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. A mí me tocó participar como diputado en esa discusión en la comisión mixta incluso. Yo creo que ahí se hizo una parte nomás de la cuestión. El traspaso de dependencia desde Defensa a Interior me pareció bueno, para, de alguna manera también, como dice usted, desmilitarizar, sacarlo de las Fuerzas Armadas. Pero yo creo que una de las razones, no la única, de esta falta de control civil respecto de una política tan grande, tan importante, ha tenido que ver con que la seguridad pública es un apéndice del Ministerio del Interior en cuanto jefatura de gabinete en los hechos, más que en el derecho. Creo que a esta altura nosotros deberíamos pensar, junto con una reforma carabinera, una reforma respecto de la creación de un Ministerio de Seguridad. No se trata que yo crea que la solución es crear el ministerio, es más, creando un Ministerio de Seguridad Pública y pasando al Ministerio del Interior, o como termine llamándose a hacer la jefatura política, es bastante discutible que se necesita que exista una Secretaría General de la Presidencia encargada de las relaciones con el Congreso. Eso le debería corresponder a la jefatura política. Ahí hay otra reforma pendiente. Le contesté, creo, las 3 dudas. Sí. Y en el ámbito político que usted menciona recién, la oposición de la cual usted forma parte, y su partido en particular, ha empujado con mucha fuerza la acusación constitucional contra Víctor Pérez, el actual ministro del Interior, por lo de los camioneros, que quedó un poquito en el congelador, pero ahora parece que se agrega como se agregan las causas. Y ahora se le quiere acusar por el caso de lo de Pío Nono, de este joven que cayó al río, o que lo empujaron al río, como tenga que determinarlo la justicia. ¿A usted le parece que es razonable? ¿Cree que es la vía de solución? ¿Cree que se justifica que hay asidero por una acusación de ese tipo? Bueno, es una reacción no sorprendente, se está convirtiendo bastante habitual en el instrumento de las acusaciones constitucionales. Algunas, ¿no es cierto?, se anuncian, no todas prosperan, otras se presentan, algunos tienen resultados en ambas cámaras. La última que se presentó fue duramente reprochada por el Senado de la República, contra la jueza de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Creo que hay una cierta facilidad en presentar acusaciones constitucionales que me parece que es algo complejo. Ahora, vamos al caso especial. Esto se había anunciado respecto de la Ley de Seguridad del Estado. Respecto de esa acusación, a mí me preguntaron, no sé si no fue Televisión Nacional, de otro canal, y yo me manifesté bastante en contra porque, en fin, no quiero latear, pero creo que no se justificaba. La Ley de Seguridad del Estado, un instrumento eminentemente político que está en manos de la autoridad política, de las pocas leyes que le dan legitimación solo activa al Ministerio del Interior y a las intendencias, y puede incluso desistirse en cualquier momento, pues con una evaluación política. Nadie puede decir que un ministro ha dejado de ocupar la ley porque no presentó una querella, pues no se trata de una querella común y corriente, sino de un acto que es más bien discrecional. Pero respecto de esta, yo no conozco la declaración nomás, sería bueno para opinar, conocer un poco más de los fundamentos, pero una acusación contra un ministro del Interior por este hecho tan grave, este delito tan grave, haría presumir que hay algún antecedente fáctico que permite sospechar a lo menos que en el accionar írrito de Carabineros hay una omisión o incluso una acción de la autoridad política. Eso no debe ser fácil probarlo, no debe ser fácil probarlo, porque yo presumo que las autoridades políticas le dan instrucciones a Carabineros de actuar de otra manera, no de esta manera. Sí, pero eso en cuanto a una responsabilidad penal. Uno supone que el ministro Pérez no ha mandado a un carabinero a que ocurra o hacer un procedimiento con el fin que vimos el viernes pasado. Pero respecto de una acusación de carácter político, como la acusación constitucional eminentemente, ¿le cabe alguna responsabilidad? Bueno, como dice usted, la penal desde luego cero, pero la constitucional también tiene que haber un nexo de causalidad, a mi juicio, para acusar a una persona de que ha dejado de cumplir una ley o la Constitución, que son las causales que aquí se invocaría. Hay otras, pero en este caso supongo se invocarían eso, no conozco el texto.
yo con los antecedentes que tengo no me atrevo a decir que sea tan fácil probar aquella cuestión. Es como, no sé, yo presumo que los antecedentes que se puedan tener tienen que tener algún fundamento que acredite, ¿no es cierto?, una sanción tan compleja como es inhabilitar a una persona por 5 años. Todavía no lo ve. Puede ser, pero no puedo reaccionar con la misma fuerza que lo hago respecto a la otra acusación. En eso soy sincero. Me parece que esta puede tener un mayor fundamento, pero habría que analizarlo con más calma. Jorge Burgos, exministro, ex subsecretario del Interior también. Muchísimas gracias por esta conversación con Vía Pública. Que esté muy bien. Muy buenas noches. A usted, Matías, que tenga Chao. buena semana. Hasta luego. Buenas noches.